de los periodistas de investigación más destacados de nuestro país. Arriesgado, tenaz, talentoso. Viaja al lugar más oscuro de la historia de la Argentina y nos trae datos reveladores. Hoy, en Dímelo Tú, Ceferino Reato. Bienvenido, Ceferino Reato, gracias por estar con nosotros esta noche en Dímelo Tú. Por favor, gracias a vos por invitarme. Periodista, licenciado en Ciencias Políticas, editor ejecutivo de la revista Fortuna, también estuviste vinculado al diario Perfil, editando también. ¿Cuál es la diferencia entre un periodista y un político? La diferencia es fundamental. El periodista, el político es una de las profesiones más nobles para mí, persigue el poder como fin en sí mismo o como medio para otras cosas, por ejemplo, cambiar la sociedad, mejorar el mundo. El periodista lo que hace es informar también sobre el poder. Y el poder, al político por lo general le gusta poco el periodista que va a hurgar en aquello que el político no quiere. Lula, el presidente de Brasil, tenía una frase que se hizo famoso, que lo que el político busca es propaganda y que el resto es información. Y por eso hay siempre una tensión entre el periodista y el político, una tensión que nosotros los periodistas tenemos que saber manejar y tenemos que tener un estómago, digamos, una piel dura para que eso no nos afecte. Y digamos, ¿es la búsqueda de alguna manera de la verdad, de la objetividad, o se hace solamente con honestidad hasta el máximo posible? Yo creo que son todas las cosas que dijiste, digamos, la verdad, sabiendo que nunca la vas a encontrar en forma absoluta. Para los creyentes, para nosotros, la verdad es Dios, y la verdad sobre todo siempre es relativa, depende de quién la diga. Entonces, en el caso de los libros míos de periodismo histórico, la técnica que yo tengo que usar es sobre un mismo hecho tratar de averiguar lo más posible cuáles son las opiniones, los puntos de vista de cada uno de los protagonistas de ese hecho. Es decir, crear una intrasubjetividad que a mí me asegure que estoy llegando lo más cerca posible de la verdad y de la objetividad. Y estos hechos, uno de los hechos más importantes con los que empezaste de alguna manera a meterte ahí con la década del 70, que decís que es una década que siempre te interesó, ¿no? Fue el libro Operación Traviata, ¿no? Sí. Que de alguna manera devela la verdad sobre el asesinato de Rucci. Claro, ¿Qué es lo que nos cuenta ese libro como novedad, digamos? Bueno, el asesinato de Rucci fue muy importante en el 73 porque ocurrió 2 días después del tercer triunfo electoral de Perón. Perón había vuelto de un largo exilio y Rucci era su hombre de confianza en el sindicalismo, un sindicalismo que tenía mucho más fuerza que ahora porque la clase obrera, digamos, gozaba de un pleno empleo, de altos salarios, y había muchos, estaban afiliados a los gremios. Los gremios eran muy fuertes. No solo tenían obras sociales, sino también hacían actividad propiamente sindical. Y esto es un golpe muy fuerte para Perón porque lo deja sin su pata sindical. Y yo lo que ahí revelo es que el asesinato fue realizado por un grupo de montoneros, que paradójicamente era la guerrilla peronista, es decir, es una pelea dentro de ese movimiento tan amplio, tan heterogéneo, sigue siendo el peronismo. Y en ese momento, como un elemento de presión, se podría decir de extorsión de los jóvenes montoneros hacia Perón, para que los volviera a tener en cuenta en el reparto del poder. Hoy, eso afortunadamente, la violencia política ha pasado, y tenemos una democracia fuerte, consolidada, donde no se usa la violencia para lograr metas políticas. Pero en los 70, un asesinato, un secuestro, una bomba, era casi como una declaración pública, un comunicado de prensa, digamos, eran modos de hacer política. Se hacía política con una cara legal y con una cara ilegal. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos
doblemente cruel. Pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a pagar en función, en virtud de objetivos superiores. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. Disposición final, este es tu último libro. Sí. Y este es un libro que algunos lo han encontrado controvertido, porque de alguna forma es una entrevista a Jorge Rafael Videla, que es el dictador por excelencia de nuestra Argentina más oscura. Y en cuanto a eso, quería saber por qué creíste necesario hacer esta entrevista. ¿Por qué creíste llamar a Videla y preguntarle todas estas cosas, no? Porque yo participo de los que creen, que son varios en el mundo por lo menos, y acá también, que sobre la dictadura hay que ir a interrogar también a los ex dictadores, que son los que saben la verdad más completa porque son los que perpetraron